Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí. Voy a pedir a los grupos de escuela dominical que pueden pasar. Doy la bienvenida también de manera muy especial al grupo de jóvenes que nos acompañan hoy aquí. El Señor sea con ustedes. Y continuaremos en el estudio de Mateo. Ya por los hermanos han expuesto lo que fue el capítulo 14. Hoy iniciaremos el capítulo 15. El título que le he puesto al pasaje del día de hoy es un testimonio verdadero y va a estar basado precisamente en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9. Vamos a hacer lectura del pasaje y después haremos una oración. ¿Sí? Me acompañan en la lectura del pasaje, Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. Dice: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. ¿No necesitará más honrar a su padre o a su madre? Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por la gracia que has derramado sobre nuestras vidas. Y el tiempo, Señor, que permites que podamos reunirnos aquí como familia, como iglesia, como unidad, Señor, como tú mismo lo deseaste en aquella oración, Señor, que seamos uno, Señor. Te pido que en esa unidad y en ese amor podamos estar, Señor, concentrados en ti, Señor, deseando que tú nos ministres con tu palabra, Señor, y que mi voz en este día, Señor, sea usada por ti, Señor, que seas tú el que hables a través de mí, Señor. Permite que pueda ser un instrumento en tus manos, Señor, y que pueda también surtir el efecto que tú deseas, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hasta aquí, hasta este capítulo, ya hemos analizado un poco lo que es la historia de nuestro Señor Jesucristo a través de su ministerio. Estamos todavía en lo que es conocido como el año de popularidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está siendo conocido por todos los pueblos y aldeas que le rodean. Y como inicia el pasaje, vemos que esa fama y ese conocimiento acerca del Señor Jesucristo ha llegado ya a Jerusalén, la capital, donde está, se puede decir, la matriz de la religión judía, donde está el Sanedrín principal de judíos, escribas y saduceos. El Señor, a través de su enseñanza y a través de sus obras, es conocido, pero ese conocimiento al grupo religioso le es
tropiezo. ¿Sí? Es tropiezo para ellos lo que está ocurriendo con el Señor Jesucristo. Vemos que multitudes siguen al Señor Jesucristo. Vemos que de esas multitudes muchos se maravillan de lo que Él hace y se maravillan de lo que Él enseña y reconocen su autoridad. Sin embargo, no hay efecto en ellos. ¿Sí? Entramos a este capítulo 15 después de haber analizado el capítulo 14 con el hermano Larry y hermano Luis. Y vemos que inicia el capítulo 15, dice: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén. No menciona exactamente qué tiempo es cuando ocurre esta escena. ¿Sí? Fue después de una Pascua, a la cual esa Pascua el Señor Jesucristo no fue. ¿Por qué? Porque ya había amenazas de muerte, de daño para el Señor Jesucristo. Ya había planes entre los religiosos de ese tiempo de querer destruirlo. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 1 dice: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Esa era la intención del pueblo judío, de los religiosos. Y como vemos, la fama del Señor Jesucristo se ha extendido a tal punto de que llega a la capital, a lo que es el Sanedrín, donde está la matriz de lo que son los fariseos, saduceos, escribas, y ellos mandan una comitiva a analizar lo que el Señor Jesucristo enseña, analizar lo que el Señor Jesucristo hace, pero también analizar lo que hacen las personas que siguen a Jesús, en este caso, los discípulos. Si ustedes recuerdan, cuando se estudió el capítulo 12, vimos ya un confrontamiento al Señor Jesucristo con el grupo religioso por lo que los discípulos hacen. ¿Sí? Ahora, una vez más, es otro confrontamiento contra el Señor Jesucristo por lo que los discípulos hacen, una vez más. Sí, en el capítulo 12 es cuestionado de manera religiosa, porque lo que los discípulos estaban haciendo era comer espigas en día sábado, y de manera religiosa es atacado. Y el Señor confronta su religiosidad y los lleva a reconocer su falta de conocimiento bíblico. Normalmente, toda persona que critica, toda persona que trata de cuestionar nuestra devoción por Cristo, lo hace de manera religiosa, pero lo hace sin conocimiento bíblico, sin conocimiento de las Escrituras. Y aquí el Señor Jesucristo en 2 ocasiones habló a los religiosos y les dice, en versículo 3 del capítulo 12, dice: ¿no habéis leído? Y una vez más, en el versículo 5, les vuelve a repetir: ¿o no habéis leído en la ley? Y el Señor lo que está haciendo desde este capítulo 12 es a dar a entender al pueblo, a las personas que ocupan ir a las Escrituras. Llegamos al capítulo 15 después de lo que ha ocurrido en el capítulo anterior, y una vez más vienen los religiosos, están observando su vida, están observando su enseñanza, están observando sus obras, pero también están observando a sus discípulos. Y ahora vienen con una nueva cuestión, un nuevo confrontamiento. ¿Sí? Este grupo de fariseos y escribas vienen, dice, de Jerusalén, y probablemente se unen con los religiosos que están en Capernaum. La escena puede ser el pueblo de Capernaum. Sabemos que ese pueblo el Señor lo usó como su centro de operaciones, donde mayormente él estaba. De ahí él salía a las aldeas, a las comunidades, cruzaba el lago, y regresaba a Capernaum. Como vimos la semana pasada, aquí ya están regresando, ya cruzaron el lago, ya hubo la alimentación de los 5,000, y luego lo que sucede en el lago, acuérdense la semana pasada que vimos que Pedro y Jesús caminan sobre las aguas. Después ya regresan a tierra firme y ya en Capernaum sucede este enfrentamiento. ¿Sí? El propósito que traen los líderes religiosos es buscar alguna falta contra Jesús, es decir, ser testigos de manera presencial o de manera ocular de algún cargo
para ser usado contra él. Recordemos que en el capítulo 12, después de la confrontación religiosa, en el versículo 14, dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirte. Ya en el plan de los religiosos está el destruir. Sabemos que ese plan se cumple al final del Evangelio de Mateo, cuando Cristo es muerto en la cruz del Calvario. Sabemos también que es parte de su ministerio venir a dar su vida en rescate por muchos, pero en el tiempo de él, no en el tiempo de los religiosos. Ellos vienen con la idea de encontrar alguna falta contra Jesús, de ser testigos de algo para poder acusarle, y el plan de ellos acusarle al punto de matarle, de destruirle. Entonces vemos que este grupo de religiosos eran personas que conocían las Escrituras, principalmente los escribas. Anteriormente me tocó exponer un poco acerca de los escribas. Sabemos que los escribas venían siendo lo que hoy serían los hermanos que se dedican a hacer comentarios bíblicos. Eran teólogos, eran personas que profundizaban en las Escrituras. Ellos eran los encargados de interpretar las Escrituras y de enseñarlas al pueblo judío. Los fariseos salieron después de el cautiverio de Babilonia, después de que regresaron a Jerusalén, salió este grupo religioso de los fariseos. Y ellos tenían una característica principal en su manera de ser. Ellos eran hombres muy legalistas en cumplir la ley de Dios. Pero eran tan legalistas que no solo era cumplir la ley de Dios, sino añadir tradiciones humanas, añadir tradiciones o comentarios fuera de la palabra de Dios. O sea, no solo la palabra de Dios, sino que agarraban la palabra de Dios y añadían más preceptos para que el pueblo los hiciera. Esa era la costumbre de ellos. El Señor Jesucristo, a través de la revelación que hace a Juan en Apocalipsis, vemos que Él llama la advertencia a quien quite de la palabra de Dios o a quien añada la palabra de Dios. Había otro grupo religioso que también salió, que se llamaban los saduceos. Eso se estará estudiando ya en el capítulo 16, pero como para dar un poco de introducción, los fariseos eran doctrina diferente a los fariseos. Ellos lo que hacían era quitar de la palabra de Dios. Los fariseos añaden, los saduceos quitan. Los escribas, se supone que ellos eran los encargados de defender la palabra de Dios, porque ellos la conocían, ellos la escudriñaban. Acuérdense que hablamos un poco de Esdras, cómo él escudriñó las Escrituras y las transmitió al pueblo. Eso era el trabajo de ellos. Sin embargo, vemos que cuando usted escudriña las Escrituras y las estudia de manera natural o de manera personal, sin la revelación que el Espíritu Santo da a su vida, usted va a encontrar y va a buscar formas para poder atacar, para poder hablar en contra del Evangelio, en contra de la palabra de Dios. El lugar, como le decimos, de este confrontamiento probablemente es Capernaum, porque sucede después de lo que ha ocurrido en el lago, después de que caminaron, ¿sí? Y si vemos en Juan capítulo 6, verso 17, dice, al atardecer sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Si aquí vemos cuando antes de que suban a la barca, antes de que Jesús camine sobre las aguas y Pedro también lo haga, ya está el destino, van hacia Capernaum. Por eso es que me baso en ese versículo para decir que donde sucede este confrontamiento es el pueblo de Capernaum. Entonces, vemos que este grupo de escribas y fariseos traen en mente encontrar cualquier falta, cualquier acto, cualquier hecho que ellos hagan, tanto Jesús como sus discípulos, para aprovechar ellos y poder acusarle de muerte, ¿sí?
Y vemos entonces ya en el versículo 2 la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. Dice, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vean la pregunta, y quiero que la analicen muy bien. En el capítulo 12 cuestionan cosas religiosas basándose en la palabra, ¿no? Pero aquí ya vemos que le están cuestionando, pero no están usando la palabra. No están usando las escrituras. No están usando ni la ley de Moisés, ni la lectura de los profetas. Están cuestionando una tradición humana. Recuerden que los fariseos añadían a la palabra de Dios preceptos humanos, ¿sí? Hay diferentes expresiones tocante a esto de la tradición de los ancianos, como dice aquí en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 2. En el versículo 9 dice preceptos de hombres. Y si vemos en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 8, dice, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, una vez más confirmando, ¿sí? Y el Señor advierte sobre esto, advierte en el libro de Colosenses, capítulo 2, a seguir precisamente esos preceptos de hombres o las doctrinas de hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Hay una advertencia a seguir precisamente esas tradiciones de hombres, esas tradiciones que el hombre ha impuesto a las personas para seguir y lo toman como doctrina de Dios, lo cual no es así. En la actualidad conocemos una iglesia fundada en tradiciones humanas que agrega tradiciones a sus preceptos y los hace cumplir y les dice que eso es mandamiento de Dios, lo cual no es cierto, no es verdad. Ustedes conocen esa doctrina, esa enseñanza, esa iglesia, no voy a decir nombres, pero cerca de aquí hay varias, en las cuales se están basando en tradiciones impuestas por los líderes religiosos. Y vemos que el fariseísmo sigue en pie, ya no con el título de fariseo, pero en su corazón sigue habiendo la misma situación. Imponer tradición humana a las personas para seguir en vez de basarse en las escrituras. Eso está al día de hoy vigente. Y si nosotros analizamos un poco más, vamos también a encontrar tradiciones impuestas al pueblo de Dios, iglesias cristianas metiendo también tradiciones para que el creyente las pueda seguir. Podemos observar en base a esas tradiciones que hay iglesias que les enseñan a que la mujer no debe usar pantalón, eso es una tradición. La mujer no se debe de pintar, no debe usar alhajas costosas. Hay doctrinas en las cuales el hombre no puede usar pantalón Levi's y tiene que usar pantalón de vestir y camisas de manga larga. Son tradiciones impuestas, no basadas en la escritura, no basadas en la palabra de Dios, pero lo hacen doctrina, lo hacen enseñanza, y como dice aquí el pasaje, son preceptos de hombres, preceptos que el hombre pone para poder guiar a una congregación. ¿Sí? Estas personas tenían los escritos, especialmente los que enseñaban a Jerusalén como intérprete de las escrituras y quienes decían lo que debían hacer o dejar de hacer. Me refiero a fariseos y escribas. Ellos conocían. Ellos eran los encargados de decir al pueblo qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Una vez más, la falta de conocimiento bíblico le va a usted hacer tropezar en estas cosas y creer en lo que le dicen y aceptar lo que le enseñan. Y eso nos lleva a vivir un
un testimonio verdadero. Un testimonio verdadero usted lo va a reflejar conforme usted se mete a las Escrituras a estudiar, aún lo que yo le diga de aquí, analizarlo conforme a las Escrituras, y yo estoy abierto. Si yo me equivoco, usted tiene la facultad de venir a mí y decir, hermano, usted se equivocó en este punto. Y si yo quiero vivir de una manera correcta, debo aceptar mi error, porque se trata de crecer juntos. Mi propósito es que crezcamos como iglesia, que seamos una iglesia unida y poder crecer y dar testimonio verdadero de lo que somos. Pero es imposible dar un testimonio verdadero de lo que usted vive y de lo que usted es si usted no conoce las Escrituras. Y va usted atacando, juzgando y analizando cada punto y diciendo, esto no está bien en la iglesia, esto no está bien en el hermano. Pero usted no profundiza y no analiza las cosas realmente. Cuando la ley prohíbe en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, acerca de la vestimenta del hombre y la mujer, se está refiriendo precisamente a lo que vemos hoy en día. Va un poco más a la tendencia homosexual y transvesti. No confundirse o no hacer confundir a las personas en el tipo de vestimenta que hace. Obviamente yo sé que hay ropa femenina que son pantalones, pero si ven el corte femenino para una mujer y hay ropa masculina para un hombre. Y debe ser identificable desde lejos de qué tipo de situación es. No podemos añadir tradiciones a estos. Yo en lo personal, de niño crecí en una iglesia que tenía un poco de tradición, era un poco legalista en ese punto. Yo recuerdo que no les dejaban a las mujeres cortarse el pelo. Yo recuerdo que no les dejaban pintarse. No era apostólica, pero era una iglesia cristiana evangélica, pero usaban ese tipo de tradiciones y las imponían a la congregación, imponían todo este tipo de situaciones. Conocí una hermana que casi toda su vida ha sido creyente y durante toda su vida no se cortó el pelo porque decía que era pecado. Esa fue la imposición de una tradición humana a los preceptos bíblicos. Ya que entendió el evangelio, ya que el Señor abrió su entendimiento y le mostró a través de la palabra, pues ya se pudo arreglar un poquito. Pero mientras, no había ese tipo de situación porque aceptaban tradiciones humanas. O sea, a lo que me refiero es que la tradición humana usted no la va a encontrar en esa iglesia famosa que les decía ahorita. Muchas veces en la misma iglesia hay tradiciones impuestas por hombres, igual que los fariseos. Por eso les digo que el corazón fariseo aún sigue vigente, no con el título de fariseo, pero en su corazón, personas que siguen actuando de una manera legalista e interponiendo preceptos de hombres. Si nosotros vemos la pregunta aquí, en el versículo 2, le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Se dan cuenta? No están acusando al Señor Jesucristo por violar un mandamiento bíblico. No le están reclamando algo de las Escrituras. No le están diciendo, oye, este mandamiento conforme a las Escrituras creo que está mal. No, ya está de plano. De perdida en el capítulo 12, fue el capítulo 12, con las Escrituras le dicen, oye, estás quebrantando el día sábado. Y el Señor le dice, es que no has profundizado, no has leído bien. Y da los márgenes en el cual el Señor se refiere para decir por qué el sábado no es tan importante en este caso, porque lo que importa es lo que el Señor dice. Pero en este capítulo 15, vean la pregunta, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Sí? No hay pregunta, oye, ¿por qué violaste este mandamiento? No están usando las Escrituras. Los que se supone conocen las Escrituras, enseñan las Escrituras y las dan a conocer, no le cuestionan eso. En ese tiempo había una enorme cantidad de preceptos procedentes del pasado a los que daban el mismo carácter o la misma autoridad que la palabra de Dios. Usaban mucho el sistema de estar repitiendo, repetir las cosas, y repetían tanto una mentira que hasta lo hacían verdad. Y eso es común ahorita. Usted repite una mentira varias veces y lo está repitiendo, lo va a hacer verdad, pero sigue siendo mentira.
¿sí? Hay tradiciones que no intervienen en la palabra de Dios. Hay una regla muy conocida, dice, si la tradición que te están enseñando no se interpone o no interviene en la palabra de Dios, en otras palabras, no afecta, no hay problema. Pero si la tradición te está alejando de la palabra de Dios, sí hay problema. Hace unos meses atrás, en el final de año, diciembre, festejamos una tradición muy común. Como iglesia la festejamos también, que fue la Navidad. Dirá alguien legalista, oye, es que la Navidad es una tradición mundana, pero no interviene con las Escrituras, porque las Escrituras hablan del nacimiento de Jesús. En esta semana ya se entró en otra tradición que culminará más o menos 40 días más, que es la Semana Santa. Dirá otro legalista, oye, eso también es una tradición. No interviene con las Escrituras, porque Cristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario, en rescate por muchos. Entonces, en ocasiones la tradición no se interpone en las Escrituras y podemos usarlas ambas y aprovechar la tradición para dar a conocer el Evangelio. En este caso, sí se está interponiendo a las Escrituras, le están cuestionando al Señor. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y aquí podemos ver dos problemas en la pregunta. Este tipo de enseñanza tiene dos graves problemas. Uno, normalmente iban más allá de lo que Dios determina. Y en eso es lo que quiero enfocar en usted. Tenga cuidado con las tradiciones si va más allá de lo que la Escritura dice. Recuerden, no tenemos autoridad para añadir a la palabra de Dios, tampoco tenemos autoridad para quitar a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y nada más. El otro problema es que quebrantaban el sentido espiritual y la gracia contenida en la ley. Y ese era el error que estaban cometiendo. Le quitaban el sentido a la ley de Dios. O sea, están diciendo, ¿sabes qué? La palabra que tú escuchas, la palabra que tú estás leyendo no es tan importante. Enfócate en la tradición. Estás quebrantando la tradición de los hombres. ¿Y qué están haciendo? Quitándole el valor a la palabra de Dios. Están quitándole el valor a la palabra de Dios, por lo cual podemos decir que una tradición en el ser humano pone un énfasis en una religión externa, en una religión visible, externa, y es lo que hace esa iglesia que conocen. Se fijan en lo externo, en lo visible. Y el Señor ha estado llamando la atención a todo eso, desde el Sermón del Monte hasta acá, a no poner nuestra vista en lo externo, sino en lo interno. Lo que importa es el cambio del corazón, es el cambio de actitud, es reflejar en tu estilo de vida que el Señor está obrando en ti. ¿Sí? Hay un énfasis en esa exterioridad. Vamos al Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 21. Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga, así dice mi versión, idiota, será reo del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El punto de la ley aquí es que se quedaban en el punto del asesinato. Dicen, el asesinato es lo grave. El Señor dice, va más allá que el asesinato físico. Va de tu interior, de tu corazón. Y a donde lleva el pasaje del capítulo 15, del 1 al 20, lleva precisamente a la raíz
El problema está en el corazón del ser humano. El problema está en nuestro corazón y es ahí donde tiene que ocurrir el cambio. La tradición humana se refleja en el exterior, en lo visible, en lo aparente, en lo que podemos decir, me está viendo el hermano, tengo que comportarme bien, tengo que reflejar un buen estilo de vida porque hay personas que me están viendo. Pero el Señor dice, va más allá. El sentido real de la palabra, el sentido real de la ley es tu corazón. El cambio en tu corazón, en tu interior. Por eso es que el problema número 2 dice, quebrantan el sentido espiritual y la gracia contenida en la ley. Es lo que estaban violando. Y vemos la gravedad. No basta basado en la palabra, no están mencionando la ley, están mencionando una tradición de los ancianos. ¿Sí? Acerca de la tradición de los ancianos, dice, era un cuerpo de leyes establecidas que había existido solo en forma oral, o sea, era algo que estaba solamente en palabras. Y iba precisamente a los que le comentaba hace rato, a estar repitiendo, repite esto, repite, hasta que lo haces verdad. Hubo un tiempo más adelante, en el siglo II, en el cual ya se hace escrito y es conocido como el Mishnah, ¿sí? A finales del siglo II. La ley de Moisés no contiene ninguna prescripción sobre lavarse las manos antes de comer, que es la cuestión que le hacen aquí al Señor Jesucristo. Primero dice, están quebrantando una tradición. ¿Y cuál es esa tradición? No se lavan las manos antes de comer. No se trata de higiene, entiéndame. Por higiene tenemos que lavarnos las manos para comer. A lo que ellos están cuestionando, están diciendo, es que hay una ley que dice tienes que lavarte la mano de una manera ceremonial, de una manera elegante, llamativa, para poder comer. Esa era la cuestión. Pero esa es una tradición humana. Era una tradición y ellos mismos lo están diciendo al dialogar con el Señor Jesucristo. No se dan cuenta de que ya van entrando mal y dicen, oye, esa es una tradición de los ancianos o preceptos de los hombres, como dice en el versículo 9. Desde ahí ya van mal. No van con la escritura. ¿Sí? La tradición humana es un peligro para el ser humano si usted se deja llevar por ella. ¿En qué se basaban entonces este grupo de hombres? Había un celo por ese tipo de tradiciones y Pablo lo da a conocer en el libro de Gálatas capítulo 1. Versículo 14. Pablo mismo hablando de ese, él siguió todo este tipo de preceptos. Dice capítulo 1 de Gálatas, versículo 14, y como yo, dice, aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo está hablando y dice, yo también estaba igual. Recordemos que la historia de Pablo, él era un fariseo también. Fue un fariseo, criado tal vez en la mejor escuela del fariseísmo, y él también usó este tipo de tradiciones y él conocía de lo que estaba hablando. ¿Por qué no sigue la tradición de los ancianos? No se lavan las manos, antes de comer. Y eso nos lleva a analizar el punto de que un corazón santo manifiesta un comportamiento santo. Si usted ha nacido, si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene que mostrar con su vida lo que es, no exteriormente, no llevando una tradición. Había leyes de limpieza. Sí, había leyes de limpieza, había leyes que los judíos hacían, los sacerdotes hacían, y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo y Levítico, Números y Deuteronomio. Usted puede leer esos tres para no perder tiempo y Santa Cena. Hay pasajes en donde los judíos, los sacerdotes, usaban el lavarse, el limpiarse, el bañarse en situaciones especiales para purificar sus cuerpos a causa de una impureza. Pero no se están refiriendo a ese tipo de ley, no sacan esa ley. Ellos se están refiriendo al lavado de manos, y sobre el lavado de manos no hay ninguna ley en la palabra de Dios.
que diga, lávate las manos antes de comer. Por higiene si hay que hacerlo, por salud. Había circunstancias especiales en las cuales también Moisés, al escribir la ley, les ordenaba, dice, tienen que lavarse, bañar su cuerpo, limpiarse para no contaminar. Pero para lavarse las manos no encontramos una ley. Y ellos vienen y dicen, es que hay una tradición de los ancianos en las cuales se tienen que lavar las manos. Y al referirse a eso, ellos se referían a una manera ceremonial, visible. Recordemos que los fariseos eran personas que les gustaba llamar la atención en su manera de ser, en su manera de orar, en su manera de caminar, ¿sí? ¿Recuerdan el pasaje cuando el fariseo está orando y el publicano? ¿Qué hacía el fariseo? Quería ser visto, quería ser escuchado, quería llamar la atención, ser visible, una tradición humana. Pero el Señor muestra que el cambio es interno en nuestro corazón y es ahí donde debe estar nuestro testimonio correcto. La tradición humana pone un énfasis en una religión externa, ¿sí? Y cuando usted practica una religión externa o una tradición, lo va a llevar a quebrantar precisamente la palabra de Dios. Lo va a llevar a quebrantar la palabra de Dios, y eso lo vemos en el versículo 3. Le cuestionan en el versículo 2 la tradición. Ya vemos cuál es esa tradición. Versículo 3 dice, y respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantasteis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. Había una tradición, el Señor dice, no es tradición, es la palabra de Dios, y tú estás quebrantando la palabra de Dios. Ellos traen un porqué. Jesús les dice también otro porqué. Ellos vienen queriendo confrontar por qué no sigues una tradición. Y el Señor le dice, ¿y tú por qué no cumples la palabra de Dios? ¿Por qué no vives conforme a la palabra de Dios? Y aquí viene la pregunta que hacemos. ¿Usted qué va a seguir? ¿La tradición o la palabra de Dios? ¿En qué va a fundar su vida? ¿En lo que la Escritura dice o en lo que la mayoría diga? ¿Sí? La mayoría opina mucho y la mayoría hacen ver bueno muchas cosas. La mayoría ahorita en la actualidad vota por el aborto. La mayoría vota por los matrimonios igualitarios, hombre a hombre, mujer a mujer. Pero la mayoría, tanto en un punto como en otro, no quiere decir que es lo correcto. No quiere decir que es la verdad. La mayoría no siempre es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Hay un porqué, ellos traen un porqué hacia Jesús y Jesús también tiene un porqué hacia ellos. El Señor confronta públicamente a este grupo religioso y Él va a dar la respuesta a lo que le están preguntando a tres grupos. Nosotros vamos a ver aquí el primer grupo, que son los fariseos y escribas. Pero el Señor responde la misma pregunta a este grupo religioso. En el versículo 10 en adelante, Él responde también a la multitud, porque la multitud escuchó la pregunta, y Él responde a la multitud. Y en el versículo 15 en adelante, Él explica también a sus discípulos. Él tiene la respuesta para todo. Él responde al grupo religioso, Él responde a la multitud, y Él responde a sus discípulos. ¿Sí? Hay una acusación que no tiene razón en contra de Jesús, no hay una base legal, no hay algo grave de qué acusarle al oponerse a un mandato divino. Quien acusa de quebrantar una tradición humana debe responder de un pecado grave que es, y aquí lo dice, quebrantar la ley de Dios. En otras palabras, si usted sigue la tradición humana, lo que la mayoría dice, está quebrantando usted la ley de Dios, lo que Dios dice. Y ahí está el pecado más grave que podemos cometer. No seguir la palabra de Dios, no creer a la palabra de Dios, no obedecer a la palabra de Dios, y caemos en obedecer a mandamientos de hombres.
a mandamientos humanos impuestos. Y eso lo podemos ver aquí en la iglesia también. No se fije usted ya en la iglesia que está allá afuera, fíjese aquí. En su propio hogar puede tener una tradición siguiendo en su vida. ¿Sí? Y le voy a decir algo, y esto lo estuvimos aprendiendo en varones. Usted puede tener la tradición de estar leyendo la Escritura todos los días. Es una tradición. ¿Es buena, es mala? Ya usted lo juzgará dependiendo qué efecto tiene esa tradición en usted. Porque usted puede estar leyendo nomás por leer, por cumplir y decir, yo ya leí la Biblia en un año. Es una tradición. ¿Sí? Pero ¿qué efecto tuvo en usted? ¿Hubo cambio en usted? Ahorita le decía, no siempre la tradición es mala. Si la tradición se opone a las Escrituras es mala, pero si la tradición va conforme a las Escrituras es buena. Y es buena tradición leer las Escrituras, pero no debe quedar ahí. Debe profundizar en las Escrituras y provocar que las Escrituras penetren en su corazón como una espada de dos filos y quebrante lo más malo que hay en usted y pueda venir en arrepentimiento al Señor. O sea, crecer en santidad. Ahorita les decía de un punto, un corazón santo manifiesta un comportamiento santo. Es visible ese testimonio. Es visible ante la congregación. Pero es malo cuando usted lo está haciendo por tradición, por quedar bien, por quedar como un buen cristiano ante la congregación y dice yo leo bien, yo canto bien, yo toco bien, pero es tradición. Analice su corazón, analice su vida. Un corazón santo manifiesta un comportamiento santo, es de adentro hacia afuera, no de aquí hacia allá. Yo puedo engañar, yo puedo persuadir a mucha gente de ser un creyente, de ser un cristiano, pero si solamente es mental, no hay cambio. El cambio es interno. ¿Sí? Entonces, la tradición humana viene a cometer pecado porque entonces quebrantamos la ley de Dios. Y quien tiene un celo profundo por una tradición y prefiere cumplir a pie de la letra una tradición que cumplir la ley de Dios, está violando el mandamiento de Dios. Está violando el mandamiento de Dios. Y el Señor les declara aquí en el pasaje que quien impone una tradición o una regla humana, ¿sí?, es impuesta por una persona hipócrita. Una persona hipócrita. Y ese es lo más grave. La hipocresía es como un actor de teatro que disfraza su apariencia, disfraza su manera de ser, usa una máscara, usa pinturas para poder demostrar algo diferente. Y en cierta manera, un cristiano hipócrita es igual. Tal vez no uses pinturas, tal vez no usas máscaras, pero disfrazas tu cristianismo, disfrazas tu manera de vivir, disfrazas tu manera de ser con Dios. Estás siendo un hipócrita y el Señor ahí es a donde va a llegar con este grupo religioso, a hacerles ver que hay hipocresía en ellos. Hay una hipocresía. Si la religión humana tiene un énfasis en la religión externa, la tradición humana también te lleva a cometer una transgresión hacia los mandamientos de Dios y por lo tanto te va a llevar a invalidar la palabra de Dios, a invalidar la práctica de la palabra de Dios. ¿Entendemos lo que es invalidar? Quitarle el valor real a la Escritura. Invalidar la palabra de Dios es un pecado grave, es un pecado condenado por Dios, y eso lo vemos más adelante. Si usted le quita el valor a la palabra de Dios para su estilo de vida, o como les decía ahorita, lo agarra como una tradición, voy a leer porque tengo que leer, me encargaron de tarea la semana pasada leer Efesios, y ya voy a leer Efesios porque es una tarea, pero no profundiza y no analiza y no le pide al Señor que a través de la lectura de la palabra su corazón sea cada vez más santo, está cayendo en una tradición humana, en una tradición que no le llevará a nada bueno. ¿Sí?
Y el Señor los lleva a la palabra de Dios una vez más, igual que en el capítulo 12. Vienen con tradición humana y el Señor responde con la palabra y les dice, versículo 4, versículo 3 dice, porque también vosotros quebrantasteis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. ¿Qué dice el Señor? Prefieres la tradición que la palabra de Dios. Versículo 4, y les da dos razones. Dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la primera cosa que el Señor saca hacia los judíos en este caso. Ponen en evidencia sus conductas y actitudes crueles. Sí, Dios había establecido el mandamiento de honrar a sus padres, lo vemos en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, lo repite en Efesios 6:1. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y es confirmado a través de la palabra de Dios en varios pasajes de las Escrituras, principalmente en Proverbios, donde dice, obedece a tu padre y a tu madre, ama al padre que te disciplina. Honrar es más que obedecer, implica amar, respetar, considerar y ayudar, además de otras cosas. Y el Señor le dice, tú estás violando un mandamiento de las Escrituras. Prácticamente les está diciendo, no estás honrando a tus padres, no estás honrando a tus progenitores. El Señor los confronta de esa manera con la palabra de Dios. Dice, estás violando un mandamiento bíblico. Y eso es lo grave, violar un mandamiento bíblico. Honrar también da la idea de proveer para los suyos en un tiempo de necesidad. ¿Sí? Y a lo que va el Señor a declarar la razón que ellos están haciendo para violar ese mandamiento, lo dice en el versículo 6, 5 y 6, dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo mío con que puedo ayudarte. Vean la razón que ellos tienen. Lo que el Señor está diciendo, hay un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y le digo, eso implica ayudar y proveer para sus necesidades. ¿Sí? A ese grado los lleva el Señor. Pero ellos están defendiendo, sí, porque tú dices, es que lo que yo tengo es del Señor. Es una ofrenda al Señor. Usaban un término que se llamaba corbán, que decía que todo lo que está ofrecido al Señor no puede ser usado en otra persona, pero lo puedes usar en ti. ¿Sí? O sea, lo que tú ofrendes al Señor era la justificación de ellos. No puedes ayudar a alguien que está necesitado, porque se justifican en eso. Se lo he ofrecido al Señor, incluso a sus padres. No puedo ayudarte, tienes necesidad. Pero es que lo que yo tengo se lo ofrecí al Señor. Y la hipocresía de ellos es que era una ofrenda al Señor, pero lo podían usar para ellos mismos. ¿Sí? En ellos sí lo podían usar. Ellos sí podían ayudarse de ese recurso. Es una ofrenda a Dios, con lo cual yo te puedo ayudar, dice. Y dice el versículo 6, ¿no necesitará más honrar a su padre y a su madre? ¿No es más necesario honrar a su padre y a su madre? Anteriormente el Señor ya les había dicho, lo que yo quiero de ustedes es misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios. Y en base a la misericordia también es proveer las necesidades, principalmente la de sus padres. Le quitan el sentido espiritual a la ley de Dios. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Va más allá de que solamente decir, pues es mi padre y lo quiero mucho, y se acabó. El amar es acción. El amar es proveer. El amar es tener cuidado de los tuyos. ¿Sí? Pero ¿qué hacían ellos? Le quitaban el valor a la palabra de Dios, el sentido real de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor siempre ha cuestionado desde que ha tenido confrontamiento con los fariseos y escribas, es que le han quitado precisamente el valor real a la palabra de Dios. Por lo cual, cuando hay una tradición humana, quitas el valor y lo reflejas en tu hipocresía. Llegas a ser un hipócrita. ¿Sí? Versículos 7 al 9 dice, el Señor los condena y le dice, hipócrita, dice, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí. El problema planteado a Jesús por los escribas y fariseos nada tenía que ver con la ley, era una tradición impuesta, pero Jesús le responde con la palabra de Dios. Tú sí estás violando la palabra de Dios. Tú sí estás quebrantando la ley. Tú sí estás haciendo a un lado lo que el Señor dice en su palabra. Y eso nos lleva a analizar un poco más este punto. Negar a los padres la ayuda necesaria que ellos necesitan. Si usted le niega eso a sus padres, prácticamente usted los está maldiciendo. Es como maldecir. No valen las palabras sin la afirmación de las obras que le respaldan. ¿Qué quiero decir? No es decir, Padre, yo te quiero mucho, sin la obra no está respaldada. No es decir, tengo un testimonio verdadero de palabras, si lo que yo hago realmente en mi vida personal, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, no respaldan lo que estoy diciendo. Nos lleva a llevar un sentido real y espiritual de las cosas. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 17. Dice, versículo 16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso lo podemos aplicar en el pasaje. Honra a tu padre y a tu madre, no de palabra, sino de hecho y en verdad. Honrar equivale entonces a proveer para la necesidad de nuestros padres. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Una vez más la palabra honrar, ¿sí? Honrar es proveer para las necesidades. Y esto implica no solamente a los hijos, sino también a los nietos. Qué bueno que están los jóvenes aquí. Nietos también deben de honrar a sus padres, pero también a sus abuelos. Versículo 4 de 1 Timoteo 5 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Sí? A sus padres, recompensar a sus padres. Y vean lo que dice el versículo. Esto es agradable delante de Dios. Jesús les dice, tú estás violando ese mandamiento. No estás honrando a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque dices que lo que tú tienes se lo has dado a Dios y por lo tanto no se lo puedo dar a mis padres. Aunque tengan una necesidad real. Y dice el Señor, estás actuando de una manera hipócrita. Y así los llama el Señor, hipócrita. Espero que en el Señor no tengamos en esta congregación gente hipócrita que esté diciendo es que mi tiempo es del Señor, no puedo estar al cuidado tuyo porque mi tiempo es del Señor, no puedo proveer para lo tuyo porque mi tiempo es del Señor. El Señor lleva un orden y eso lo hemos aprendido en varones, el rol del varón es primero su prójimo más cercano, que es su esposa, estar al cuidado de su esposa, proveer para su esposa, de ahí siguen sus hijos, proveer para el cuidado de sus hijos, para el crecimiento espiritual de sus hijos, y después es la iglesia. ¿Sí? Dios no quitó el orden, no dejó a un lado a los padres, no dejó a un lado a los hijos, estar al pendiente de ellos. Pero los fariseos decían, no, es que yo se lo he dado a Dios y no estoy al cuidado de mis padres. Por lo tanto, el Señor condena esta acción. Él condena esto y les llama hipócritas. Y Jesús podía decirles hipócritas porque Él es el que conoce el corazón del ser humano. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2.
versículos 24 y 25, dice: pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabe lo que había en el corazón del hombre. Él conoce nuestros corazones. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Las verdaderas intenciones del corazón, Él las conoce. ¿De qué manera estamos agradando a Dios? ¿De qué manera estamos dando un testimonio verdadero, un testimonio correcto de nuestra vida? Él discierne la hipocresía. Si vamos a Lucas capítulo 16, versículo 15. Dice Lucas capítulo 16, versículo 15, y Él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Sí? No tratemos de agradar a los hombres, no tratemos de quedar bien con los hombres, preocupémonos por quedar bien con Dios. Él es el que conoce nuestro corazón y nuestras intenciones y nuestras actitudes. Entonces la tradición humana nos lleva a poner un énfasis en la religión externa, causa transgresión a los mandamientos de Dios, nos lleva a invalidar la práctica de la palabra de Dios, y el Señor lo condena y lo llama hipocresía. ¿Por qué? Porque sustituye las enseñanzas de las doctrinas correctas y bíblicas por los preceptos de los hombres. En otras palabras, produce en el ser humano una religión vana, una religión que no tiene fundamento alguno para agradar al Señor, y los lleva precisamente a las Escrituras, a Isaías 19:23, una profecía que Isaías da en el tiempo real, cuando Isaías está experimentando, y el Señor lo lleva y dice: también está sucediendo en este tiempo. Pero no queda ahí, porque esa misma profecía la podemos aplicar ahorita mismo también otra vez. Esa misma profecía. Y podemos decir que hay mucha gente rindiendo un culto vano, viviendo un cristianismo vano, un cristianismo aparente, porque en realidad el corazón está lejos del Señor. El corazón está muy lejos del Señor. Un sistema de adoración mecánico es producido por un corazón no santo, no arrepentido. Hay una mecánica en eso. Un sistema humano, por más santos que aparente, es solo vanidad delante de Dios. Por lo tanto, no es en espíritu ni en verdad. ¿Recuerdan el pasaje de Juan, capítulo 4? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Cristianismo no es religión, sino una comunión con Cristo. Pablo lo expresa en Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, la adoración no son normas, sino una entrega incondicional a Dios. Y termino con dos pasajes. Romanos 12:1. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el pasaje conocido de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Sí?
No le quites el valor a la palabra de Dios. No invalides la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté sobre ti y sobre todo lo que te rodea, para que puedas vivir entonces y crecer en santidad al Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te alabo en este día. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, tu fidelidad, Señor, y porque tú eres fiel, Señor, y permaneces siempre fiel. Gracias por tu palabra, gracias porque pones en nuestro corazón el deseo de agradarte a ti, Señor, realmente, de vivir una vida consagrada a ti, Señor, y poder reflejar un testimonio verdadero, un testimonio correcto basado en ti, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te alabamos en este día y te doy gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.